Bien, buenos días, jóvenes. Vamos a dar continuidad a lo que son las teóricas de ortodoncia. En la anterior clase ya habíamos empezado con lo que es el tratamiento temprano. Bien, habíamos avanzado un poco en qué se fundamenta lo que es el tratamiento temprano y cuál es la idea de este, y más que nada, cuándo es que este se va a iniciar, que habíamos dicho que era una dentición temporaria y una dentición mixta, ¿no? Habíamos hablado un poco de las ventajas que tiene empezar con este, tanto para el paciente como para el operador, y finalmente también las desventajas que teníamos que conocer para que nosotros también no podamos causar algún tipo de daño con el paciente. Bien, a partir de eso ya vamos a empezar con la segunda parte de lo que es el tratamiento temprano, con lo que corresponde a lo que son las metas u objetivos del tratamiento temprano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a lograr cuando iniciemos lo que es el tratamiento temprano? Bien, vamos a actuar a tres diferentes campos. Uno, referente a lo que es la dentición y oclusión. Prácticamente con la dentición y oclusión, los objetivos o las metas a los cuales vamos a alcanzar son netamente para lo que son las piezas dentarias permanentes que todavía tiene el paciente. Como sabemos, acá todavía el paciente no va a tener todas las piezas completas, todas las piezas temporarias, todas las piezas permanentes erupcionadas, por lo tanto, las metas se van a dirigir netamente a las piezas permanentes que tenga el paciente erupcionada. Por lo tanto, a lo que vamos a llegar como meta va a ser la corrección de la relación molar. Esto en relación a que nosotros tenemos que terminar con una clase molar 1 y así como no tener ningún tipo de mordida cruzada en ese sector posterior. Bien, vamos a mejorar lo que es el resalte y la sobremordida. Esto se refiere a la pieza de lo que son los incisivos, en lo que se refiere al overjet y al overbite. Tenemos que llegar a un overjet y a un overbite que va aproximado hacia los 2 milímetros. Bien, y finalmente una alineación y el cierre de espacios del sector anterior en lo que corresponde a los incisivos permanentes. Bien, estos son los límites hasta los cuales nosotros vamos a alcanzar haciendo lo que es el tratamiento temprano en lo que sería en lo que refiere a la dentición y a la oclusión. Bien, en lo que respecta a la actividad neuromuscular, lo que nosotros tenemos que llegar es prácticamente a quitar o eliminar cualquier factor primario que esté provocando una maloclusión. Esto se refiere a alguna alteración neuromuscular que pueda tener el paciente, el cual generalmente va a ser más dado por lo que es la posición incorrecta del labio inferior o la lengua. Bien, el cual siempre va a repercutir en lo que son alteraciones en el sector anterior, los cuales van a condicionar siempre a un levante de la mordida y por lo tanto a una alteración también del sector posterior. Bien, extra que tenemos que entender cualquier tipo de abertura que formemos nosotros en el sector anterior, ya sea esto por un hábito, ya sea por ser el paciente un respirador bucal o algún tipo de otro interferencia que nosotros tengamos en el sector anterior, siempre va a condicionar a la apertura de lo que es la oclusión, bien, y por lo tanto a la apertura, si ustedes quieren, de lo que es la cavidad bucal, lo cual siempre condiciona a que la musculatura de las paredes, la musculatura que tenemos en la mejilla, estamos hablando del músculo buccinador especialmente, va a provocar cierto grado de compresión, en especial en el maxilar superior. Bien, extra que cualquier tipo de hábito que tenga el paciente, ya sea chuparse el dedo, colocar objetos en la boca, estos siempre son los agentes desencadenantes de cualquier tipo de maloclusión a este nivel y a esta edad. Por lo tanto, nuestras metas haciendo el tratamiento temprano justamente es eso, ¿no? Eliminar cualquier tipo de factor que esté provocando maloclusión en el paciente. Ya sea esto por un hábito, ya sea, como en este caso podemos ver, por un respirador bucal, ¿no? Donde incluso tenemos nosotros alteraciones a nivel de lo que es la obstrucción de las fosas nasales. Ya sea esto por una hipertrofia de los cornetes, se puede dar por lo que son una hipertrofia de lo que son las amígdalas palatinas, o al tabique desviado o algo que condicione que el paciente se vuelva respirador bucal. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer principalmente es encontrar ese factor que esté provocando en el paciente algún tipo de alteración que condicione la apertura de lo que es la cavidad bucal o algún tipo de sobreesfuerzo que se pueda producir a nivel muscular. Bien, entonces una de las segundas metas que vamos a tener en el tratamiento temprano justamente es eliminar este factor etiológico, bien, que esté provocando algún tipo de maloclusión. Caso contrario, si no eliminamos este, prácticamente se va a volver a dar lo que es la maloclusión independientemente que nosotros hayamos terminado su tratamiento. Bien, y finalmente tenemos que lograr hacer modificaciones a nivel esqueletal. Bien, entonces ya hemos hecho modificaciones a nivel dentario en lo que refería a las piezas permanentes,
¿sí? Hemos hecho modificaciones en lo que son los hábitos o algún tipo de alteración neuromuscular que tenga el paciente y finalmente tenemos que corregir lo que es algún tipo de alteración a nivel esqueletal o craneofacial. Y esto se refiere a la posición que van a tener los maxilares. Ya sean estos las alteraciones que lo voy a tener en sentido transversal, anteroposterior o superior-inferior, deben ser corregidas antes de la erupción del resto de las piezas permanentes. Bien, esto de una manera general, ahora lo vamos a detallar un poco más, ¿no? Todo esto con qué objeto que ustedes puedan hacer un adecuado plan de tratamiento. Bien, entonces lo primero es encontrar cualquier alteración que tenga el paciente en uno de estos tres campos, ya sea a nivel dentario, esqueletal o neuromuscular, y de acuerdo a esto nosotros podamos planificar un plan de tratamiento. Bien, ahora, estas maloclusiones que se van a dar en el paciente generalmente no vienen solas, es decir, no, difícilmente vamos a encontrar netamente un componente netamente dental y que no tenga esqueletal o neuromuscular, puesto que una de estas siempre va asociada con otra o por lo tanto es producto, por ejemplo, una alteración dental siempre puede condicionar a una malformación esqueletal o al revés, un hábito puede más bien provocar alteraciones dentales y las dentales a nivel esqueletal. Bien, es por eso que todo este tipo de alteraciones que nosotros vamos a tener generalmente nunca viene solo, sino siempre viene acompañado de otras o desencadenadas por otras. Entonces es por eso que todo este tipo de alteraciones se las ha agrupado hoy en día en lo que se llama las maloclusiones clase 1, clase 2, clase 3, los cuales, si ustedes quieren, son un combo de maloclusiones, pero las cuales ya se han diferenciado de acuerdo a cada grupo de maloclusión que se tiene. Bien, entonces lo importante hasta aquí es saberlas identificar para que nosotros podamos cumplir o tratar lo que son estas maloclusiones. Bien, ¿con qué objeto? Con el objeto de que ustedes en base a eso, a la identificación que ustedes han hecho de los problemas del paciente o los problemas que tenga el paciente, ustedes puedan crear un adecuado plan de tratamiento. Bien, ahora, entre los tratamientos que nosotros tenemos a nivel de ortodoncia, tenemos 4 tipos. Bien, uno que es netamente, como indica ahí, el reposicionamiento de los dientes mediante movimientos dentales ortodónticos, que se refiere a netamente hacer movimientos dentales. Bien, 2, la redirección del crecimiento facial mediante alteraciones funcionales se refiere a que nosotros modificamos lo que es el esqueleto del paciente, pero utilizando lo que son las mismas fuerzas de crecimiento que tiene el paciente. En este caso, nosotros no ejercemos una acción directa, una fuerza ortodóntica directa, sino que solo redireccionamos lo que es el crecimiento del paciente, que también lo vamos a hacer en el tratamiento temprano. Bien, 3, la ortopedia dentofuncional, dentofacial, la cual se refiere a lo que nosotros vamos a ejercer fuerzas oclusales, fuerzas ortodónticas sobre lo que es el esqueleto. Bien, y finalmente el cuarto tratamiento que se refiere a lo que es el netamente quirúrgico. Con el tratamiento temprano, nosotros vamos a hacer planes de tratamiento que involucren estos 3 primeros. Bien, cuestión que nosotros evitemos lo que va a ser el tratamiento quirúrgico. Entonces, en el tratamiento temprano, lo que nosotros vamos a hacer, de acuerdo a las metas que nos hemos tratado, es hacer movimientos dentales, movimientos a nivel de lo que es el cráneo y finalmente aprovechar el crecimiento del paciente y redirigirlo para lo que nosotros consideramos que es correcto. Bien, bien. Entonces, como les decía, todas estas alteraciones, maloclusiones que va a tener el paciente, prácticamente son varias y se las ha ido agrupando dependiendo si son una clase 1, clase 2 o clase 3. Este detalle de clase 1, clase 2, clase 3 lo vamos a ver un poco más adelante. Lo que vamos a hacer ahora más bien es dar un pantallazo general de todos los pequeños problemas que pueda tener el paciente, bien, pero un poco más específico, un poco más específico. Cuestión que en un futuro, cuando ya hablemos lo que son las maloclusiones clase 1, clase 2, clase 3, ya las vamos a agrupar siendo mucho más específicas para cada uno de estos tipos. En otras palabras, entonces ahora vamos a dar un gran pantallazo de todos los problemas que se puede presentar en lo que son a esta edad, en lo que es la dentición primaria y la dentición mixta, y algunos los tratamientos que se debe dar en estos casos y el criterio clínico que ustedes tienen que tener. Y repito, y más adelante los vamos a englobar ya en maloclusiones como 1, 2 o 3. Bien, entonces vamos a empezar viendo lo que son las diferentes alteraciones o maloclusiones que se van a dar a nivel dentario. Bien, entre las principales vamos a dar lo que son las alteraciones de número.
Nosotros, entrando un poquito antes de entrar a esto, tenemos que recordar que en ortodoncia, cuando nosotros hacemos la revisión del paciente, siempre empezamos de lo general a lo específico. Es decir, que cuando ustedes ven a un paciente de ortodoncia, siempre empezamos primero viendo lo que es la postura del cuerpo. Empezamos de manera general a nivel del cuerpo. De ahí empezamos a hacer la evaluación, yo mucho más específico a nivel netamente craneofacial. Una vez que han terminado de evaluar lo que es la evaluación craneofacial, empezamos a hacer la evaluación ya bucoral. Bien, y dentro de la bucoral, ustedes tienen que ver primero lo que es tejidos blandos, luego lo que es periodonto, y finalmente terminamos viendo lo que son las piezas dentarias. Es el orden como se revisa un paciente en ortodoncia. Bien, entonces eso siempre acuérdense, muchas veces el problema de maloclusión no es exclusivamente netamente dentario o a nivel esqueletal, incluso puede ser mucho más grande a nivel de lo que es cuerpo. Bien, con esa introducción vamos a ver qué alteraciones se pueden producir a nivel de lo que son los números de dientes. Estas alteraciones de lo que son números de dientes son bastante comunes, en especial en lo que es nuestro medio. Bien, vamos a identificar, vamos a dividir las alteraciones de número de dientes como hipodoncias y hiperdoncias, siendo las hipodoncias alteraciones que se van a presentar por la falta de piezas dentarias y las hiperdoncias como alteraciones más bien por haber un número excesivo de las piezas dentarias que debe tener el paciente. Esto siempre debiéndolo manejar, jóvenes, en relación a la edad que tenga el paciente y al tipo de dentición que vaya a tener este o en la etapa de dentición que se encuentre este, puesto que desde la dentición primaria hasta la dentición permanente va a variar lo que es el tipo de piezas dentarias y el número de estas. Es por eso que tienen que saber manejar en primera instancia bien la edad en la que se encuentra el paciente, el tipo de erupción en el cual se encuentra este paciente para que podamos considerar lo que es el número de piezas dentarias. Bien, siendo el número de piezas dentarias la primera evaluación que ustedes deben hacer cuando revisamos piezas dentarias. En otras palabras, tienen que primero contar las piezas dentarias. Bien, la hipodoncia, que es la falta de las piezas dentarias, pueden presentarse de diferentes maneras. Bien, puede ser un tipo de anodoncia, que es algo muy raro, donde prácticamente no le erupciona ningún tipo de pieza dentaria, o una oligodoncia, la cual también es denominada anodoncia parcial o agenesia dentaria, en la cual más bien falta una o dos piezas dentarias. Bien, a diferencia de la anodoncia, que es donde prácticamente no hay ningún tipo de pieza dentaria, ¿no? Y las hiperdoncias que les decía que prácticamente son piezas que se encuentran extras en lo que correspondería a las piezas normales en la cavidad bucal. Bien, entonces, las hipodoncias o dientes ausentes. Estas hipodoncias las vamos a dividir también a la vez en lo que son las hipodoncias o dientes ausentes que se forman de origen, bueno, que son de origen congénito y otras que serían de origen adquirido. ¿A qué nos referimos con estas ausencias de piezas dentarias de origen congénito? Aquellas en las cuales por alguna razón no se ha desarrollado el germen dentario o este germen dentario no ha podido completar su maduración y por lo tanto ha sido reabsorbido. Bien, y las adquiridas serían las piezas, la pérdida de esas piezas dentarias, pero por alguna causa que haya sufrido el paciente. Bien, es decir, en las adquiridas nos referimos a que sí tuvo la pieza, pero por alguna razón la ha perdido. Y las congénitas, donde prácticamente el paciente nunca ha logrado formar lo que es ese germen dentario. Entonces, los dientes congénitamente ausentes. Estos van a tener una prevalencia aproximada del 4% de toda la población, incluso en nuestro medio yo me animaría a decir que es un poco más. Bien, las piezas más comúnmente que van a sufrir este tipo de defecto son en el orden segundo premolar inferior, el incisivo lateral superior, el segundo premolar superior y finalmente los terceros molares. Bien, entonces son las piezas que generalmente van a sufrir este tipo de alteración congénita, bien, eh, las cuales no indica que solo sean en estas, es decir, también puede aparecer en otras, pero estas son las que tienen mayor predisposición a estar ausentes en la cavidad bucal. Bien, entre las causas por las cuales se va a dar esto, uno es la herencia, es decir, que si el padre o la madre ha tenido ese tipo de problema, hay una alta incidencia en que el paciente también lo va a tener.
Así que si el padre no ha tenido alguna de estas piezas o la madre, el niño lo más seguro tampoco las va a tener. Bien. Otro, las displasias ectodérmicas. Esto generalmente no viene solo, siempre viene acompañado cuando no se han formado todos los tejidos de la placa ectodérmica. Generalmente los pacientes no forman varios dientes, pero paralelamente también se van a dar cuenta cuando el paciente de igual manera no tiene pelo o no forma glándulas salivales. Es decir, la placa ectodérmica por alguna razón se encuentra alterada y no va a formar los tejidos que correspondan a esta. Esto ya es más un síndrome. Bien, las inflamaciones o infecciones localizadas. Bien, esto se refiere cuando hay una alteración de lo que sería el germen dentario, pero ya de las piezas permanentes. Si las piezas temporarias tienen severos grados de infección, muchas veces este tipo de infecciones condiciona lo que es la eliminación del germen dentario. Bien, por lo tanto, es también considerado como una alteración congénita. En otras palabras, es bastante peligroso que un niño tenga infecciones severas en lo que son las piezas temporarias porque puede condicionar la eliminación o la reabsorción del germen dentario permanente. Entonces, mucho cuidado con lo que son las infecciones en lo que es la dentición primaria. Condiciones sistémicas. Esto se refiere cuando el paciente tiene algún tipo de enfermedad, bien, la cual condiciona de igual manera a la no calcificación de lo que son los gérmenes dentarios y por lo tanto a su no formación. Aquí estamos hablando, puede darse como en casos de lo que es raquitismo, ¿no? Donde el paciente tiene una ausencia bastante de lo que es, tiene problemas de lo que es la calcificación, por lo tanto no se va a formar adecuadamente o no se forman directamente lo que es los gérmenes dentarios. Bien, y finalmente la expresión de lo que son los cambios evolutivos. ¿A qué se refiere esto? Por la variación principalmente de lo que es la dieta, prácticamente nuestro organismo está evolucionando y está eliminando varias piezas dentarias. Si nosotros nos fijamos, cráneos que se han formado, bueno, cráneos de cavernícolas o de la cultura tihuanacota que ha sido desde muchos años atrás, prácticamente van a ver que muchos de esos cráneos incluso tenían lo que es un cuarto molar, el cual, al haber habido un gran cambio de lo que es tipo de alimentación a una alimentación mucho más blanda, prácticamente nuestro organismo ha ido involucionando a ese nivel, eliminando piezas que el cuerpo considera que ya no son tan necesarias. Es por eso que hoy en día también ya tenemos una buena cantidad, una gran incidencia de lo que es la genesia de lo que son los terceros molares. Bien, que estos, bueno, también son considerados ya como hereditarios, pero que es una causa por la cual no se van a formar alguna de las piezas dentarias. Bien. Aquí tenemos unos ejemplos de las diferentes agenesias que puede tener lo que es el paciente. Bien, en la fotografía de acá prácticamente no se han formado lo que son los incisivos laterales. De acá, de igual manera, como pueden ver en las flechas, tenemos agenesia de lo que son los incisivos laterales, que es una de las piezas que hay bastante en nuestro medio, su ausencia. Bien, en la foto de acá abajo vamos a ver más bien una agenesia que les decía que no exclusivamente solo es de premolar incisivo lateral, en este caso se ha presentado a nivel de lo que son los incisivos centrales, bien, y lo podemos corroborar mucho mejor a nivel radiográfico, donde nosotros podemos ver acá, en esta radiografía acá, donde prácticamente no existe la formación de ningún tipo de germen o algún tipo de calcificación que se dé a este nivel para la formación de los incisivos centrales. Bien. Entonces, el diagnóstico lo vamos a dar nosotros siempre radiológicamente, ¿ya? Radiológicamente. ¿Esto por qué? Porque nosotros al hablar de lo que es una agenesia dental o una hipodoncia, nosotros tenemos que entender que hemos dicho que esta es por la no formación de lo que es el germen dentario. Y la única forma que nosotros podemos comprobar que esto no se ha dado es netamente a través de la radiografía. ¿Ya? Entonces el diagnóstico es netamente radiológico. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con lo que serían las piezas retenidas o las piezas que han tenido algún tipo de alteración en la erupción que todavía no ha logrado calcificar adecuadamente para que éste pueda erupcionar. Y en el caso que se presente esto, la retención de una pieza dentaria o que esté recién en proceso de erupción, no es considerado como una agenesia. Ahí está el diagnóstico diferencial con lo que son este tipo de alteraciones. Para que nosotros hablemos de una hipodoncia, de una agenesia, bien, no debe formarse lo que es el germen dentario.
Y si se ha formado pero se ha retenido, ya no estamos hablando de una agenesia como tal, sino de algún tipo de alteración de erupción que lo vamos a ver posteriormente. Bien. Entonces, el diagnóstico es netamente radiológico. Bien, es por eso que en muchos países prácticamente ya es una norma que a los niños entre la edad de lo que son 5 a 7 años, dependiendo del sexo, siempre hemos dicho que en las mujeres siempre el tratamiento es mucho más antes que en los varones, bien, es ya una norma que a esta edad de 5 o 7 años todo paciente tenga que hacerse lo que es una radiografía panorámica, la cual está pagado por el mismo sistema público. En nuestro medio, como nosotros futuros profesionales, de igual manera, aunque sea de una manera particular, nosotros tenemos que solicitar, es por eso, una evaluación radiológica en esta edad. Cuestión que nosotros ya prevemos antes de que empiece todavía el proceso de erupción de las piezas dentarias o el proceso de recambio, bien, veamos si hay algún tipo de alteración en lo que respecta a alteraciones de número. Bien, es decir, que si ya nosotros vemos que no se están formando algunos gérmenes dentarios, nosotros tomemos las precauciones necesarias para que se pueda hacer un tratamiento que mantenga el espacio para una futura erupción o hagamos el cierre en caso que ya no se encuentre este gérmen. Bien, entonces bastante importante, el diagnóstico es neta y exclusivamente radiográfico y con una evaluación previa que se debe hacer a esta edad. Bien. En lo que refiere al tratamiento, ¿qué hacemos cuando nos falta alguna pieza dentaria o no se ha formado adecuadamente esta? Bien, vamos a tener dos tipos de tratamientos. Bien, uno, lo que corresponde a las mesialización y tipificaciones, y dos, mediante lo que es un tratamiento protético. Es decir, que si nosotros no tenemos una pieza formada, tenemos dos opciones. O uno, recorremos todas las piezas para cerrar lo que es este espacio, ¿bien? O dos, más bien, abrimos ese espacio, lo mantenemos ese espacio para que en un futuro se pueda colocar algún tipo de prótesis, ya sea un puente o un implante. Bien, si nosotros hacemos el corrimiento, se llama de lo que son las piezas o la mesialización de todas las piezas para cerrar el espacio, va a tener la ventaja de que no va a requerir algún tipo de preparación protética e incluso vamos a evitar lo que son las retenciones o impactaciones del tercer molar permanente. Pero tiene la desventaja de que para que ustedes puedan hacer una adecuada mesialización de todas las piezas, bien, sí o sí tienen que utilizar aparatología fija y compleja como que son los brackets. Y esto obviamente va a tomar cierto tiempo y va a depender mucho de la etapa de erupción que se encuentra en las piezas. En cambio, si hacemos las prótesis, la ventaja es que tiene menor tiempo, pero tiene la gran desventaja que sí o sí va a requerir algún tipo de preparación dentaria, es decir, vamos a alterar piezas sanas, bien, y obviamente, y si hablamos a nivel de lo que son implantes, que sería algo más conservador, el problema va a ser el tema de costos, bien. Ahora, ¿de qué va a depender de que ustedes decidan si vamos por una mesialización o por lo que es un tratamiento protético? Bien, uno, va a depender de la simetría. Tenemos que entender que los pacientes, una vez que nosotros terminemos, tienen que terminar con la misma cantidad de piezas del lado derecho y del lado izquierdo. Dos, va a depender si podemos darle una oclusión estable. Bien. Y tres, de que el paciente no tenga alteraciones en el sector anterior. Bien, entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Veamos aquí un casito. Bien, en este caso, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros hacemos la revisión de un paciente, como les decía, una de las primeras cosas que ustedes tienen que hacer es hacer el recuento de las piezas dentarias, comparando siempre el lado derecho con el lado izquierdo. Si nosotros vemos acá, principalmente acá en la fotografía oclusal superior, vamos a ver que tenemos aquí una alteración de número en el sentido que en este sector nos falta lo que es un incisivo lateral. Un incisivo lateral. Y fruto de la ausencia de este incisivo lateral ya ha habido una mesialización del canino con diastemas en su parte mesial y su parte distal. ¿Bien? Y en el sector, en la oclusal inferior, vemos la ausencia de lo que son los dos premolares, los dos segundos premolares inferiores. Bien, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Como les decía, nosotros podemos ir por la mesialización de lo que son las piezas, es decir, que yo recorro todas las piezas hasta cerrar lo que es el espacio, o
me voy por lo que es más bien apertura del espacio y posteriormente aquí colocarle algún tipo de implante o colocarle algún tipo de prótesis. ¿Bien? Entonces, ¿de qué depende que yo haga, me vaya por un tipo de tratamiento, me vaya por el otro tipo de tratamiento? Uno, tenemos que entender que las mesializaciones siempre van a conllevar a que haya un cierre de la oclusión. Bien, un cierre de la oclusión. Y por lo tanto, si el paciente tuviera algún tipo de alteración en el sector anterior, por ejemplo, una sobremordida, cuando yo hago la mesialización, más bien voy a acentuar mucho más lo que es este tipo de sobremordida. Porque, repito, toda mesialización de piezas posteriores siempre conlleva a un cierre mayor de lo que es la oclusión. Si ustedes quieren, a una disminución de la dimensión vertical. Bien, entonces uno de los parámetros que ustedes tienen que tomar que les refería si tiene algún tipo de problemas en el sector anterior. Si tenemos sobremordidas, no podemos hacer lo que son mesializaciones. Otro valor que les decía se refiere a la simetría. Si yo hago una división acá de lo que es la arcada, el paciente al final del tratamiento tenemos que intentar de que el número de piezas del lado derecho sea igual al número de piezas del lado izquierdo. Bien, cuestión que se equilibren las fuerzas de mesialización y no provoquemos rotaciones de lo que sería la arcada con y con la consiguiente movimiento de lo que es la línea media dentaria. En otras palabras, el lado que tenga más número de piezas siempre va a provocar más mesialización que el lado que tiene menos número de piezas y por lo tanto toda la arcada gira en ese sentido. Por lo tanto, la línea media no se va a ver adecuadamente posicionada. En este caso, si nosotros evaluamos a lo que es el paciente, bien, si nosotros procedemos a hacer la mesialización, justamente vamos a incurrir en ese problema que de un lado va a haber menos piezas que del otro. Por lo tanto, aquí está indicado más bien que nosotros abramos lo que es el espacio, ¿no? Abramos el espacio en la arcada superior. Hagamos el espacio y no causemos problemas de mesialización en el paciente. Otro, les decía, es la oclusión. ¿A qué se refiere la oclusión? Cuando ustedes terminen un tratamiento, tienen que lograr que haya una adecuada interdigitación. ¿A qué me refiero? Si vemos en la fotografía de arriba a la izquierda, tienen que lograr esto. ¿Bien? Lo que es la interdigitación que tiene que tener entre cúspide y fosa o cúspide con espacio interproximal. Bien, tienen que evaluar si es que yo mesializo, voy a lograr crear este espacio entre cúspide y fosa o cúspide en espacio interproximal o voy a llegar a una oclusión donde se van a dar cúspide con cúspide. Bien, siendo lo correcto y óptimo que si ustedes hacen una mesialización, bien, tiene que terminar una interdigitación adecuada, siendo que termine siendo cúspide con lo que es fosa o cúspide con lo que es un espacio interproximal. Bien. En este caso, entonces, en base a esos tres parámetros, si nosotros hacemos la evaluación, en la arcada superior, si yo hago mesializaciones, voy a terminar con un número asimétrico de piezas. ¿Bien? Con un número asimétrico de piezas y lo más seguro no voy a lograr una adecuada interdigitación de las piezas dentarias. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer en la arcada superior en este caso es crear un espacio, ¿bien? Para que posteriormente yo coloque alguna pieza protética y con eso logro lo que es la simetría de la arcada. Bien, en el caso del maxilar inferior, con la ausencia de los dos premolares, como esto es bilateral, bien, difícilmente podría yo hacer lo que es colocarle ambas prótesis, pero tenemos que ver el tema de costos, pero más que nada lo que es la oclusión. Este paciente tiene una clase 1 molar, clase 1 molar. Si yo hago la mesialización de los molares, voy a alterar lo que es la clase 1 molar volviéndolo clase 3, clase 3. Pero esta clase 3, si yo lo evalúo, al mesializar lo que es la pieza, tranquilamente la cúspide de lo que es el molar inferior va a lograr adaptarse perfectamente creando una adecuada interdigitación. Por lo tanto, puedo provocar lo que es la mesialización de estos casos. Entonces, ¿qué se ha hecho en este paciente? Bien, se ha hecho el espacio en el sector superior para que posteriormente se coloque un lateral como un implante y en la arcada inferior se ha hecho lo que es la mesialización. Veamos aquí otro casito. ¿Ven? Veamos otro casito acá.
Acá prácticamente si nos damos cuenta cuando hacemos el número de cuentas, contamos lo que es el número de piezas dentarias, vemos que en la arcada inferior solo tiene tres incisivos, ¿no? Tenemos un central y dos laterales. ¿Qué hacemos entonces? Una vez que nosotros hacemos la evaluación, evaluamos uno lo que es simetría. Evidentemente en la arcada inferior vamos a tener problemas con lo que es el número de piezas dentarias, pero si nos damos cuenta, la mesialización ha creado que todas las piezas se encuentren casi al mismo nivel. Evaluamos lo que es la oclusión. No hay alteraciones en el sector anterior, y cuando evaluamos la interdigitación vemos que el paciente tiene una interdigitación perfecta. Bien, situación por lo tanto que nos conlleva a que nosotros no hagamos ningún tipo de tratamiento a este nivel, y sino que prácticamente lo cerremos nomás ahí lo que sería el caso, con el cierre consciente de lo que son los diastemas. Cuestión que nosotros no alteremos, si lo vemos aquí adelante, tiene una adecuada intercuspidación de lo que son las piezas dentarias, y si nosotros modificáramos, abriéramos el espacio esto, lo vamos a alterar completamente. Bien, ahora, esto también se puede dar en el sector posterior cuando la ausencia de los premolares es netamente unilateral. En este caso, el paciente no se le ha formado un segundo premolar inferior derecho, no cuenta con esa pieza dentaria, pero todavía permanece lo que es la pieza temporaria. Bien, en este caso, podemos extraer lo que es la pieza temporaria y colocar algún tipo de prótesis con el fin de que tengamos el mismo número de piezas del lado izquierdo o derecho, o simplemente podemos dejar lo que es la pieza temporaria a ese nivel. Bien, siempre y cuando éste no interfiere o crea algún tipo de alteración oclusal. Si vemos en la foto acá, sí ha creado algún tipo de alteración a nivel de la oclusión con la extrusión de lo que es el segundo premolar. Por lo tanto, en este caso, no es recomendable dejar la pieza, bien, o en su defecto tendríamos que crear algún tipo de prótesis que eleve lo que es la oclusión de esta pieza para que no cree extrusiones de sus antagonistas. Pero si la pieza se encontrara adecuadamente en plano de oclusión, se lo puede dejar, cuestión que respetemos el principio de simetría de un lado y del otro. Bien, ahí lo tenemos radiográficamente. Bien, la piecita se encuentra fuera de plano de oclusión, por lo tanto convendría colocar más bien aquí una prótesis o reconstruir la corona hasta que entre a plano de oclusión. Pero como no tiene raíces, lo más adecuado a este nivel es que ustedes me coloquen algún tipo de prótesis a este nivel. Bien. Aquí tenemos otro casito a nivel radiográfico donde se han quedado lo que son las piezas temporarias por la ausencia de lo que son los segundos premolares. Aquí no hay segundo premolar, aquí tampoco no hay segundo premolar. Bien, si nosotros hacemos una evaluación inicialmente con los principios de estética y lo dividimos esto en dos, ¿tenemos el mismo número de piezas dentarias? No, acá tenemos uno extra que sería esta pieza, y más bien de este lado tenemos una faltante que es la retención del primer premolar. Para solucionar este problema y que nosotros tengamos el mismo número de piezas dentarias del lado derecho e izquierdo, se corresponde a sacar lo que es esta pieza temporaria y esta otra pieza temporaria con el objeto de que esta erupcione acá. Acá ya la tenemos erupcionada y tenemos el mismo número de piezas dentarias de un lado y del otro. Bien. Y bueno, estos ya son otros más casitos. Vámonos hasta acá. Bien. Entonces, entre las alteraciones congénitas, tenemos entonces dos vías de tratamiento que nosotros podíamos hacer. Uno que era la mesialización, y con la consiguiente mesialización incluso se puede hacer la tipificación. ¿A qué se refiere la tipificación? A que yo convierta, por ejemplo, en el caso de ese rato, podía haber mesializado lo que es el canino al lugar del lateral, y luego posteriormente ese canino volverlo en un lateral, ya sea con una corona o mediante resinas. Eso se refiere con el término de tipificación. O habíamos dicho, puede haber una segunda vía donde más bien se abre el espacio donde está la pieza y luego se puede colocar algún tipo de tratamiento protético. Estos son los dos principales tratamientos que se hacen cuando hay la pérdida de una pieza dentaria. Y siempre evaluando en esos tres principios que les he dicho para que ustedes puedan ver cuál es el mejor camino que se debe tomar. Ahora, esta pérdida de piezas dentarias o esta ausencia de piezas dentarias también puede ser de origen adquirido. Es decir, cuando la pieza sí ha erupcionado, sí la tenía el paciente, pero por alguna razón esta ha sido perdida.
Bien, y esto principalmente se lo va a dar ya sea por caries o traumas oclusales o algún tipo de trauma que vaya a tener el paciente. Bien, entonces el tratamiento de igual manera va a ser similar al que son el caso de lo que son las congénitas y mucho va a depender del sitio donde este se va a dar para que ustedes puedan decidir si van a ir por las mesializaciones o por la colocación de algún tipo de prótesis a este nivel. Pero prácticamente el tratamiento sería el mismo. Bien, pasemos ahora a lo que son las hiperdoncias. Acá más bien existe un número elevado de las piezas, es decir, hay piezas que están más de lo normal, más de lo normal. Su incidencia es mucho menor que lo que son las agenesias, estamos hablando de un 3%, y estas se van a presentar generalmente en el sector anterior, los denominados mesiodens, se puede presentar en el sector posterior a nivel de lo que son los premolares, o como un cuarto molar al final en el sector de los molares. Bien. Entonces, hay un tipo de diente supernumerario en cada uno de lo que son los grupos dentarios. El diagnóstico, de igual manera, es clínico y radiográfico, bien, es decir, que uno puede resaltar fácilmente a la vista lo que es una pieza extra que vamos a encontrar en la cavidad bucal, pero esta siempre debe ser corroborada radiográficamente, porque puede tener algún tipo de defecto de igual manera a nivel de raíz, el cual puede causar problemas al rato que se haga el tratamiento de este. Entonces, por más que resalte a simple vista que tenemos una pieza extra dentro de la cavidad bucal, esta siempre tiene que tener su evaluación paralela radiográfica. ¿Por qué? Porque, repito, hay alteraciones que también pueden conllevar a nivel de raíz, adelantándonos, como es el caso de las concrescencias, donde ustedes tranquilamente pueden ver que hay una pieza extra, pero que esta pieza extra está fusionada a otra, pero netamente solo por la raíz. Y si nosotros no hacemos evaluación radiológica y queremos proceder a hacer directamente la exodoncia de esta, podemos provocar serias lesiones en lo que es el paciente. Bien, entonces las hiperdoncias, aparte de un diagnóstico clínico, toda la vida siempre va acompañado de una radiografía. Vamos a dividir las hiperdoncias en dos grandes grupos. Uno, lo que son los supernumerarios y otro que son los suplementarios. Los supernumerarios van a ser piezas extras que vamos a tener en la cavidad bucal, pero que estas no se asemejan a ninguna de las que nosotros tenemos. Es decir, que es algún tipo de pieza dentaria que ha sufrido algún tipo de alteración de forma, ¿bien? La cual no se parece prácticamente a ninguna que nosotros tenemos. Bien, y las suplementarias que se refieren a piezas que son prácticamente una copia exacta de alguna de las piezas que nosotros tenemos. Es decir, hay una pieza extra, por decirlo, un tercer premolar, que es una copia del primero o el segundo. Esos son denominados como suplementarios. Bien, supernumerarios, suplementarios. Bien, el tratamiento siempre va a ser lo que es la exodoncia de esta pieza, pero previa evaluación radiográfica para ver si no hay algún tipo de complicación que se pueda hacer esta. Bien, acá en la foto superior y a la izquierda vamos a tener la presencia de lo que son piezas suplementarias, bien, donde el paciente prácticamente tiene lo que son 4 incisivos laterales, pero que estos 2 incisivos laterales que son prácticamente copias exactas de lo que sería un incisivo lateral. Bien, aquí al lado derecho más bien encontramos con una pieza que se encuentra entre lo que es el canino y el lateral, la cual no se parece absolutamente a ninguna de las piezas que tenemos en la cavidad bucal. Por lo tanto, este sería un supernumerario. Al igual que en las fotos de abajo, vamos a encontrar lo que se denominan los mesiodens, las cuales son piezas que parecen como un pequeño cono que se van a presentar a nivel de los incisivos centrales, pero que no tienen ningún tipo de parecido a alguna pieza que nosotros tengamos a cavidad bucal. Estas que no tienen ningún tipo de parecido son denominadas supernumerarios. Y más bien las que tienen la misma forma de alguna de nuestras piezas dentarias serían los suplementarios. Bien, aquí tenemos otra imagen, ¿ven? Tenemos más bien ya más incisivos centrales. Bien, eso en lo que refiere a lo que serían las alteraciones de número. Bien, como les decía, lo podemos encontrar esto principalmente uno en el sector anterior, ya sea como suplementario o supernumerario. Cuando es un supernumerario es denominado lo que es los famosos mesiodens. Bien, podemos encontrarlos a nivel de lo que son los premolares inferiores principalmente, donde se va a encontrar un suplementario o un tercer molar, o a nivel de los molares, mucho más en la arcada superior, denominados los cuartos molares.
De igual manera, podemos encontrar variaciones de lo que son el tamaño y la forma de los dientes. Bien, estas alteraciones del tamaño son una de las más complicadas dentro de lo que es la ortodoncia. El diagnóstico es clínico, pero repito, toda la vida siempre van acompañados de lo que es una radiografía. Acá vamos a tener lo que son las macrodoncias y las microdoncias. Siendo las macrodoncias cuando hay un tamaño mayor, hay una pieza que tenga un tamaño mayor que el resto de sus piezas o sus homólogos. O en microdoncias cuando las piezas más bien son mucho más pequeñas. Aquí vemos el caso de lo que es una macrodoncia. Una macrodoncia claramente resalta el diámetro mesiodistal. El diámetro mesiodistal es mucho mayor que su homólogo. Bien, y así es como ustedes lo van a poder diferenciar. Esta macrodoncia puede ser unilateral o puede ser bilateral, siendo la que es bilateral de mejor pronóstico que la que es unilateral. ¿Esto por qué? Bien, generalmente las macrodoncias se dan a nivel tanto de lo que es corona como lo que es raíz. Bien, tanto lo que es corona como la raíz. Difícilmente la macrodoncia se presenta netamente solo a nivel de lo que es la corona. ¿Cuál es el problema con estos? Cuando es bilateral, pongámosle acá que de este lado fueran ambos del mismo tamaño, cuando nosotros tratamos de hacer el engranaje, ¿bien? O la oclusión, la interdigitación con el antagonista, en los casos de macrodoncia todavía puede haber algún tipo de oclusión, puede haber algún tipo de oclusión. Bien, ¿esto por qué? Porque los dos incisivos se van a repartir el mismo número de piezas dentarias en el segmento inferior. Bien, se puede hacer esto todavía. De alguna manera nosotros que hagan un adecuado ajuste oclusal. Cuando es unilateral, como es en el caso de lo que es a la derecha, cuando es unilateral, es bastante imposible que nosotros podamos crear una adecuada interdigitación en el sector anterior. Si se dan cuenta, en este lado, el lado derecho de lo que es el paciente, de alguna manera ha mantenido lo que es la intercuspidación. Pero si nos fijamos en el lado izquierdo del paciente, no ha logrado hacerse lo que es esta intercuspidación. Bien, dejando espacios que prácticamente no hay ningún tipo de oclusión y ante la presencia de estos espacios siempre va a haber algún tipo de inclinación de las piezas dentarias. Bien, es por eso que cuando nosotros lo tenemos lo que es la macrodoncia bilateralmente, de alguna manera se puede lograr hacer algún tipo de ajuste, no va a ser perfecto, pero podemos lograr que haya algún tipo de intercuspidación. Pero cuando prácticamente este es unilateral, difícilmente nosotros hacemos una intercuspidación y si no hay una intercuspidación, difícilmente el paciente va a tener una buena oclusión. Por lo que cuando es bilateral, todavía el tratamiento puede ser conservador mediante lo que es desgaste de sus caras proximales, esto se denomina stripping, bien, para un mejor ajuste oclusal, y cuando es unilateral, muchas veces terminamos haciendo lo que es la exodoncia de la pieza para una posterior rehabilitación protética, todo con el fin de que en un futuro se pueda hacer una mejor oclusión en el sector anterior. Bien. Su otro lado, las microdoncias. Acá más bien las piezas dentarias son mucho más pequeñas, pero las microdoncias tienen un mejor pronóstico que las macrodoncias. Bien. Puede haber diferentes formas de microdoncias. Microdoncias podemos ver acá, tenemos la parte de arriba prácticamente es un incisivo lateral, el cual ha mantenido toda la forma de la pieza dentaria. En las fotografías de abajo prácticamente es un incisivo lateral, el cual es denominado enclavija, donde prácticamente tiene una forma conoide. Conoide. Ambos siempre van a sufrir lo que es la microdoncia. Bien, en este caso, dependiendo del sector que se encuentre, acá tenemos un tercer molar con microdoncia en el sector posterior. Cuando se dan esto en el sector posterior, mucho no interfieren en lo que es la oclusión del paciente, porque generalmente en el sector posterior se va a presentar esto a nivel de lo que son los terceros molares. En el sector anterior se va a presentar más a nivel de lo que son los incisivos laterales, donde el pronóstico es bueno. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que hacer en estos casos es más bien copiar el diámetro mesiodistal que tiene la otra pieza y llevarlo prácticamente hacia el otro lado, creando un pequeño espacio para que en un futuro nosotros podamos hacer algún tipo de tratamiento conservador estético que devuelva la forma de lo que es esta pieza dentaria, ya sea mediante una carilla o mediante lo que es una corona. Y con esto devolvemos prácticamente uno, lo que es la simetría del paciente y dos, una adecuada interdigitación con las piezas antagonistas.
Bien, por lo tanto, devolvemos y arreglamos el problema que va a tener el paciente. Toda vez que, las microdoncias siempre van a conllevar venir con lo que es algún tipo de diastema. Entre las alteraciones de tamaño y forma, vamos a tener lo que son las alteraciones de forma, que estas sí prácticamente causan bastante problemas. Vamos a tener acá lo que es la geminación, la fusión, la concrescencia, dilaceración, dientes invaginados, evaginados, talones cuspidios, raíces supernumerarias, entre otros. Vamos uno por uno. En los casos de geminación, ¿cuándo hablamos nosotros de lo que es una geminación? Una geminación es cuando prácticamente un germen dentario, por alguna razón, intenta dividirse en dos. Es decir, en este caso, de lo que vía un simple germen dentario, mientras empieza su proceso de calcificación, va a tratar de formar dos piezas de un mismo germen dentario. Bien, estas piecitas son una de las que de igual manera tiene lo que es un pronóstico nada favorable, toda vez que lo que va a crear es la pseudoapariencia de lo que es una macrodoncia. Una macrodoncia. Bien, pero con la única ventaja que, a diferencia de las macrodoncias, acá, si se dan cuenta, la raíz es mucho más pequeña mesiodistalmente. En las macrodoncias, prácticamente el tamaño de la corona era similar al tamaño o al grosor de la raíz. En este caso, el tamaño de la corona es grande, pero la raíz prácticamente es como la de una pieza normal. Por lo tanto, el tratamiento y el pronóstico es mucho mejor que de una macrodoncia. ¿Cuál es el tratamiento en estos casos? Si nosotros lo mantenemos así, hemos dicho, difícilmente vamos a crear, uno, lo que es la simetría, y dos, una adecuada intercuspidación. Lo que nosotros tenemos que hacer en estos casos es primero hacer un tratamiento endodóntico, y luego producir o hacer lo que es la reducción del tamaño de la corona. La reducción del tamaño de la corona, cuestión que tenga el mismo diámetro mesiodistal de su homólogo. Bien, obviamente esto va a conllevar a posibles comunicaciones con la cámara pulpar, por lo que requiere previamente un tratamiento endodóntico. Bien, una característica que ustedes van a encontrar en la geminación es justamente esto, la formación de un surco en la cara vestibular, para que lo puedan diferenciar de lo que es una macrodoncia. La fusión. ¿A qué nos referimos con la fusión? La fusión acá es prácticamente cuando dos gérmenes dentarios se han empezado a formar independientemente, pero por alguna razón han sufrido algún tipo de unión a nivel de lo que es la corona. Bien, es decir, acá vamos a tener dos raíces independientes, pero que a nivel de la corona, estas se han unido a través de lo que es el esmalte. Esto para diferenciarlo de lo que es la geminación. En la geminación, hemos dicho, era netamente solo un germen que luego se ha tratado de dividir en dos, como si tuviera dos coronas. En este caso son dos gérmenes que más bien se han unido a nivel de la corona en el esmalte. Bien, este tipo de alteración de forma tiene buen pronóstico en el que es el tratamiento ortodóntico, toda vez que la unión generalmente se da a nivel solo del esmalte. Y si es el caso que solo la unión es a nivel del esmalte, esto tranquilamente se puede hacer la división de las piezas dentarias para luego hacer movimientos individuales de lo que son las piezas dentarias. En el caso que esta unión se diera comprometiendo la dentina, hay que ver qué tan próximos nosotros estamos a la cámara pulpar para ver si es que va a requerir algún tipo de tratamiento endodóntico previamente. Bien, si no, lo más común, que es a nivel del esmalte, tranquilamente solo se hace la división de las piezas dentarias y luego hacemos los movimientos individuales para corregir la maloclusión de lo que es el paciente. Lo bueno es que ambas piezas generalmente siempre mantienen su diámetro mesiodistal en relación con sus homólogas, por lo que son de buen pronóstico y fácil resolución. Las concrescencias. Esta prácticamente ya es una alteración de forma que viene con un mal pronóstico. Bien, la concrescencia se va a dar, que es algo parecido a la fusión, donde dos piezas dentarias se van a ver unidas, pero esta unión se la va a dar a nivel de lo que son las raíces, más propiamente dicho a nivel de lo que es el cemento. ¿Ya?
Entonces, esto generalmente tiene un mal pronóstico. ¿Por qué? Porque una vez que ya se ha establecido lo que es mala oclusión, si se fijan, estas dos piezas no están en el mismo plano de oclusión, más la unión de lo que son sus raíces, estas no se pueden separar, incluso ni siquiera quirúrgicamente. Por lo tanto, difícilmente nosotros vamos a poder alinear adecuadamente lo que son las piezas dentarias. Bien, siendo una esta de las contraindicaciones de lo que sería el tratamiento ortodóntico. Salvo que por alguna suerte nuestra, ¿no? Por alguna suerte nuestra, ambas coronas se encontraran en el mismo plano de oclusión, donde nosotros vamos a hacer un movimiento simultáneo de ambas piezas, pero que esto generalmente no se da, no se da. Bien, generalmente siempre van a tener esta forma que nosotros podemos ver acá, una unión de lo que son las raíces, pero con divergencia de lo que son las caras oclusales. En caso que nosotros encontremos casos de concrescencia y evaluemos radiológicamente y clínicamente que estas tienen ejes diferentes, bien, y el número de raíces se encuentra alterado, nosotros no podemos hacer ningún tipo de tratamiento ortodóntico a este nivel. Y por lo tanto, si no podemos hacerlo a este nivel, difícilmente vamos a poder crear una adecuada oclusión que mantenga estable lo que es todo lo que nosotros vayamos a trabajar durante el tratamiento ortodóntico. Bien, las dilaceraciones. Las dilaceraciones es otro de los grandes problemas a nivel de ortodoncia, que dependiendo el nivel de dilaceración que nosotros tengamos en una raíz, puede ser un tratamiento, puede ser una contraindicación en el tratamiento ortodóntico. Si nosotros recordamos, la posición de las coronas está dado por una posición correcta de lo que son las raíces. Bien, ¿a qué me refiero esto? Si yo tuviera acá un incisivo, tuviera otro incisivo y tengo acá un canino retenido, bien, toda la vida el incisivo lateral nunca lo voy a poder enderezar porque las raíces nunca pueden chocar con otra pieza dentaria. Es decir, que lo que yo he dibujado acá, si yo quisiera enderezar este incisivo lateral, para que la raíz se enderece verticalmente, tendría que eliminar lo que es este canino para que esta raíz no choque con nada. Lo mismo pasa con el caso de las dislaceraciones. Si yo tuviera, mismo ejemplo, aquí un incisivo central y tengo un incisivo lateral que ha creado un diastema porque está mesializada su raíz en este sentido, difícilmente yo voy a poder cerrar el espacio que se está formando acá. ¿Por qué? Porque cuando trate de acercar lo que son las dos piezas, van a empezar a chocar las raíces. Y como el organismo no puede permitir que haya choque de raíces, lo que va a hacer es uno, o mesializar lo que es una pieza, lo va a inclinar lo que es este incisivo central, o si yo trato de forzar, voy a causar reabsorciones radiculares externas a nivel de las raíces. Bien, entonces, dependiendo de la gravedad de la angulación que tenga la dislaceración, puede ser una contraindicación para el tratamiento ortodóntico. Si esta no es muy acentuada, como podemos ver en el caso de esto, prácticamente esto sí lo vamos a poder alinear porque no va a chocar con ninguna otra raíz de las piezas dentarias. Pero si es exagerado, como estamos viendo en este otro caso, bien, esta sí va a querer chocar con la raíz de otra pieza dentaria, la cual va a producir daño, como es el caso de las reabsorciones, o desplazamiento de las piezas que se encuentren a su lado. Bien, entonces cuando nosotros encontramos en una panorámica algún grado de dislaceración, esta siempre debe ser corroborado con una periapical para ver el grado o la angulación que tiene esta dislaceración, para ver si es que yo voy a poder enderezar adecuadamente lo que es esa pieza dentaria o prácticamente nunca se va a poder dar esta, ¿no? Estas dislaceraciones son las principales causantes de lo que son los diastemas. Los diastemas. Bien. ¿Qué vamos a tener? Alteraciones a lo que se refiere a la formación del esmalte. Aquí estamos hablando de lo que son las perlas de esmalte, lo que vendría a ser lo que son estas cúspides extras que se van a dar, que se pueden dar, son denominadas premolar de león cuando se da a nivel del premolar y perlas de esmalte cuando se los da a nivel de lo que son los molares. Estos, ustedes pueden ver acá, es como si tuviera una pequeña cúspide, bien, a nivel de los molares se va a presentar como una bolita, bien, son pequeñas evaginaciones de lo que es el esmalte. Generalmente solo es tejido de esmalte y raramente también forma parte de lo que es el tejido de la dentina. Estas tienen buen pronóstico cuando son netamente de esmalte, bien, puesto que para que el paciente pueda ocluir adecuadamente, a lo que vamos a requerir es al recorte o a la fractura de lo que son estos defectos del esmalte.
Bien, es decir, yo recorto, saco lo que es esta estructura, lo sello y lo pulo, cuestión que esto no cree interferencias a nivel oclusal o en la interdigitación de las piezas dentarias. Ojo, pero siempre evaluando si es que esta estructura es netamente esmalte o tiene un componente de dentina. En caso que el componente de dentina sea mucho, sea poco, se puede hacer el tratamiento de igual manera mediante lo que es el retiro de este, ¿no? Y con el consiguiente colocación de desensibilizantes para que la dentina no tenga problemas de hipersensibilidad. Pero si tuviera un alto componente dentinario, es decir, que incluso tenga parte de lo que es la cámara pulpar, previamente va a requerir siempre un tratamiento endodóntico. Tenemos lo que se llaman las cúspides en garra o talones cúspidos. Cúspides en garra se llama cuando se presentan en lo que es a nivel de los incisivos superiores como un aumento de lo que sería el cíngulo. Prácticamente el cíngulo forma lo que es acá una cúspide, denominada cúspide en garra cuando es en el incisivo superior y talón cuspidio cuando es en el incisivo inferior, el cual prácticamente el talón cuspidio es mucho más delgado y afinado en relación al superior. Bien, cuando se presenta en el incisivo inferior, prácticamente este tiene un buen pronóstico en el entendido de que este no va a interferir con lo que es el overjet y el overbite. Por lo tanto, podemos mantenerlo. Bien, no obstante, el pronóstico ya es reservado en el superior. ¿Por qué? Porque generalmente estos talones cuspidios sí o sí tienen un componente de dentina y muchas veces también tiene un componente pulpar. Bien, en otras palabras, nosotros no podemos sacarlo directamente porque directamente estaríamos llegando a lo que es cámara pulpar. Bien, y en el incisivo superior, si nosotros recordamos, prácticamente este nivel tiene que articular con lo que son los incisivos inferiores. El paciente nunca logra articular. Bien, por lo que el tratamiento, si bien va a lo que es la eliminación o al desgaste de lo que es esta cúspide, siempre termina acompañado de lo que es un tratamiento endodóntico. Endodóntico que dependiendo en la etapa de erupción que esté la pieza o la edad que tenga el paciente, muchas veces este no se puede hacer hasta que se forme adecuadamente todo lo que es la raíz. Es por eso que su pronóstico es reservado. Bien, aquí vemos un casito de lo que son las raíces dilaceradas, ¿no? Acompañado de lo que se denominan como raíces supernumerarias. Bien, si nosotros nos damos cuenta, este segundo premolar prácticamente tiene una raíz acá, otra raíz acá, otra raíz ahí, una aquí y otra ahí. Bien, prácticamente tiene 5 raíces. Bien, esto es un caso de raíces supernumerarias que de igual manera, dependiendo uno del nivel de dislaceración que vaya a tener lo que son las raíces, puede ser una contraindicación de lo que es el tratamiento ortodóntico. En este caso, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un plano de oclusión de la pieza, acá tenemos el otro, pero si se dan cuenta de esta otra pieza, el plano de oclusión se está viendo toda esta superficie. Esto es ¿por qué? Porque esta pieza prácticamente a fin de evitar que choquen lo que son las raíces, se ha vestibularizado. Se ha visto vestibularizado, en otras palabras, ha rotado. Bien, aquí la cara oclusal se ve perfectamente desde arriba, aquí la cara oclusal se ve desde vestibular. Si yo quisiera enderezar esta pieza perfectamente al nivel de los otros planos de oclusión, va a chocar con lo que sería el segmento de estas raíces. Por lo tanto, esta pieza nunca yo voy a poderla alinear a nivel de plano de oclusión. Bien, tenemos otras alteraciones de forma, como lo que son los dientes en pala, bien, que tan solo son exageraciones de lo que van a tener las vertientes, los incisivos centrales principalmente, las cuales, dependiendo del tamaño que tengan estas, pueden interferir en lo que es el overjet, pero que generalmente con un pequeño desgaste, estas pueden corregirse y formar un adecuado overjet. Bien, también tenemos el caso de lo que son los dientes en barril, donde prácticamente, si ustedes se fijan, los incisivos laterales tienen una forma redonda, como si fuera una dona. ¿Ven? Como si fuera una dona.
prácticamente acá lo que es el cíngulo ha crecido tanto que se ha fusionado con lo que son las vertientes, bien, creando una pieza dentaria completamente esférica, bien, la cual de igual manera para poder solucionar lo que es el tratamiento se recurre a lo que es un pequeño desgaste dándole una nueva forma a lo que es la pieza dentaria, puesto que si lo mantenemos así redonda va a aumentar lo que es el overjet. Bien, hasta aquí vendría a ser lo que es la clase de hoy, jóvenes. Bien, hasta aquí vendría a ser la clase de hoy. La siguiente clase vamos a continuar con lo que es el tema de lo que son diastemas